Saludos, apreciados amigos, esperando que la paz del cielo sea con cada uno de vosotros. Vamos a orar. Maravilloso y eterno Padre, al colocarnos delante de tu presencia queremos darte la honra y la gloria. Queremos pedirte el permiso del cielo para poder abrir la Sagrada Escritura y sea usted el que nos hable a través de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús había terminado de lavar los pies de los discípulos. Ahora se acerca a ellos como un padre, la cual tiene que darle un anuncio importante. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 33, le dice lo siguiente: hijito, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como les dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Los discípulos habían pasado 3 años con Jesús. 3 años en la cual habían dejado familia, habían dejado trabajo, se habían dedicado exclusivamente a aprender de las enseñanzas que Jesús les decía. Ahora le da una noticia. Jesús tenía que irse. En el versículo 36 al 38 le dice lo siguiente: le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde va? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirá después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahora imagínense ustedes, apreciado hermano, apreciado amigo, el Señor le da la noticia a los discípulos que tenían que irse. Comenzó la tristeza a llegar a su corazón. Comenzó la tristeza a nublar su mente. La esperanza que ellos tenían puesta en Jesús se había derrumbado. ¿Qué iban a hacer? Jesús se iba, los iba a dejar solos. Pero ahora el Señor, conociendo la tristeza de ellos, le da una noticia. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. La palabra turbe, no se entristezca, no se aglomeren, no se desesperen. Ahora el Señor le había dicho que se iba, pero aquí le da la respuesta a dónde se va. Dice en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora el Señor le dice a los discípulos, mira, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo regrese a la casa de mi Padre, donde hay moradas y hay muchas. Pero necesito ir a preparar lugar para vosotros. Necesito ir para continuar el trabajo que he comenzado. En el año 1844, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo a interceder por ti y por mí y por todo aquel que haya aceptado a Jesús como su Salvador personal. En el versículo 3 dice, y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Voy pues a preparar lugar, a tomar, para que cuando yo regrese, tú y yo podamos estar por toda la eternidad. El apóstol Pablo también nos habla en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17, nos dice lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. El apóstol Pablo nos habla de la motivación. Estaremos siempre con el Señor. En el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo del 2 al 4, el apóstol Juan nos dice lo siguiente: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios estará ahora con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el capítulo 22, versículo 1 al 4, nos dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y la hoja del árbol era para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, su siervo le servirá, verá su rostro y su nombre estará en su frente. El apóstol Juan y el apóstol Pablo hace algo, o hace un énfasis, apreciado amigo, apreciado hermano, y el énfasis es que estaremos siempre con el Señor. Que debemos amar la segunda venida de Cristo. Que si tú y yo amamos a Jesús, si tú y yo amamos la segunda venida de Cristo Jesús, entonces estaremos para siempre con Cristo Jesús por toda la eternidad. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, el apóstol Pablo también nos da una motivación y nos dice algo interesante. Dice: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que amen su venida. A todos los que aman la venida de Jesús, el Señor le tiene preparado cosas maravillosas. Apreciados hermanos y apreciados amigos, vamos a ver qué me dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Qué maravilloso! Y alabado sea el nombre de Dios en esta hora, porque el Señor nos está preparando cosas maravillosas que el ser humano jamás se ha podido imaginar. Que tú, apreciado amigo, quizás te lo has imaginado, pero quedará pequeño ante la imaginación y lo que el Señor tiene preparado para ti. Pero dice el apóstol Pablo que el Señor le dará la corona de vida a los que aman su venida. ¿Cómo hago yo para amar a Jesús? ¿Cómo hago yo para demostrar que he amado a Jesús, que amo su venida? Cuando tú y yo, apreciados hermanos, apreciados amigos, a pesar de las circunstancias que está pasando este mundo, tú y yo permanecemos fiel ante el Señor.
El apóstol Juan amaba la venida de Jesús. Y vamos al libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Y dice el apóstol Juan: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Una de las cosas que Juan había aprendido era amar a Jesús, a pasar tiempo con Jesús. Enoc también pasó mucho tiempo con Jesús. Tanto así que el Señor se lo llevó para que estuviera por toda la eternidad con Él. Así que, apreciado amigo, apreciado hermano, Dios quiere que tú y yo estemos con Él por toda la eternidad. Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y nos dice el apóstol Pablo lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Mientras pasa más tiempo con Jesús, quieres estar con Jesús. Jesús quiere estar contigo. Por eso el Señor nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Por eso el Señor Jesús le habla a sus discípulos, para que los discípulos puedan estar firmes por las circunstancias que debemos vivir mientras caminemos en este mundo lleno de pecado. Dice la historia que después de ahí caminaron de Jerusalén al Monte de los Olivos. Había tristeza. La esperanza de los discípulos estaba por el piso. Ahora, ¿qué iba a pasar con ellos? Estaban tan tristes que no se atrevían ni siquiera a hablar. Cuando llegaron al Monte de los Olivos y se sentaron, quizá hubo el momento para entrar en la conversación. Y dice en Mateo capítulo 24, versículo 3, estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie nos engañe. Qué interesante, apreciado hermano, apreciado amigo. El Señor aquí le está hablando directamente a sus discípulos. Le está hablando directamente al que ama su venida. Y le dice: mira que nadie nos engañe. Satanás tratará por todos los medios de engañar a los seguidores de Jesús. Buscará las herramientas necesarias para engañar, si fuese posible, a los escogidos, a los que un día amaron a Cristo Jesús. En el versículo 25 y 26 dice: ya lo he dicho antes, así que si os dicen mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Ahora el Señor nos advierte a cada uno de nosotros y dice un dicho, que guerra avisada no mata soldados. El Señor le estaba diciendo a los discípulos que el enemigo iba a hacer cualquier cosa para separarnos del amor, de la seguridad y de la confianza en Cristo Jesús. El versículo 23 y 24. Entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está Cristo, o mirad, está allí, no lo creáis.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuese posible, a los escogidos. En estos últimos tiempos hemos estado escuchando en las noticias o en las redes sociales que voces del más allá le han hablado a las personas, que alguien ha dicho que es la reencarnación del Hijo de Dios, y hacen milagros tan importantísimos que quizás, si usted y yo no conocemos la Sagrada Escritura, no conocemos a Dios, quizás el enemigo logrará engañarnos. Pero el Señor nos advierte y nos dice que la única manera que Él no nos pueda engañar es cuando usted y yo conozcamos a Cristo Jesús. Una de las cosas que hará el enemigo es imitar la segunda venida de Cristo. ¿Será posible esto? ¿Será posible que Satanás pueda imitar la venida de Jesús? Recordemos que el diablo es un ángel caído que tiene grandes poderes. ¿Será posible que Satanás podrá engañar a los seguidores de Cristo? ¿Cómo puedo yo evitar ser engañado? La Escritura me da las herramientas que la única manera de yo no ser engañado por las artimañas del enemigo es conociendo a Jesús. ¿Y cómo conozco a Jesús? A través de la Sagrada Escritura. A medida que pasa el tiempo, dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, nos dice lo siguiente. El apóstol Juan nos dice: por lo cual alegraos cielos y los moradores de ella, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuanto más se acerca la venida del Señor, cuando más se acerca la venida de nuestro Salvador, Satanás se prepara su artillería para ir con todos los hierros a tratar de engañar a los hijos de Dios, a tratar de engañar, si fuese posible, a los escogidos. Pero el Señor nos advierte y nos dice que la única manera de no ser engañado, apreciado hermano, es cuando tú y yo tenemos una relación personal estrecha con Cristo Jesús. En el libro de Mateo capítulo 24, versículos 25 y 26, dice: yo he dicho antes, así que si os dice, mirad que está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis. En estos últimos tiempos, apreciado hermano, hemos escuchado a través de las redes sociales, o quizás hemos leído a través de las informaciones que han dado, que hay gente que dice que son los hijos de Dios reencarnados, que han escuchado la voz del Señor y quizás han hecho grandes milagros y prodigios interesantes. Pero si tú y yo no estamos firmes, si tú y yo no conocemos al Señor, podemos ser engañados. Pero el Señor nos advierte y nos dice que tengamos cuidado, que la única manera de protegernos es tomándonos de la mano de nuestro Salvador. Satanás tratará de engañar. En el jardín del Edén se presentó como un ángel amable, benefactor, que quería lo mejor para la raza humana, y le hizo pensar a Eva que solo él quería el bienestar de ella. Igualmente en estos últimos tiempos, Satanás tratará de engañar a los seguidores de Cristo Jesús. Pero la única manera de que tú y yo no seamos engañados
es cuando tú y yo aprendamos a amar y conocer a Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7 nos dice: oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Así que vemos, apreciados hermanos, que el Señor le está explicando a los discípulos y a usted y a mí las cosas que van a acontecer en estos últimos días de la historia de la raza humana. Jesús contempló el futuro y predijo la crisis que íbamos a vivir en los últimos tiempos. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, nos dice lo siguiente: las naciones se airaron y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a los siervos, a los profetas y a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. El Señor Jesús vendrá antes de que el ser humano se destruya en sí mismo. El Señor Jesús vendrá antes que los seres humanos destruyan la tierra. En Lucas capítulo 21, versículo 26, en Lucas capítulo 21, versículo 26, Él nos dice lo siguiente. 21, versículo 26, nos dice lo siguiente: los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Ahora, apreciado hermano, el hombre provocará su propia muerte. También las Sagradas Escrituras, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 7, nos dice que el hambre, habrá hambre. El hambre ha matado a miles y miles de personas en el mundo. Habrá peste, enfermedades que han destruido la cosecha, quizás por la naturaleza o tal vez por el descuido del ser humano. También habrá desastres naturales. Dice que en estos últimos tiempos habrá terremotos. Y vemos que, según la información, 35 movimientos suceden por día. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, me dice lo siguiente. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, me dice lo siguiente. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. El apóstol Pablo también nos dice, mira, en estos últimos días vendrán tiempos difíciles para la raza humana. En Mateo capítulo 24, versículo 12, me dice lo siguiente: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya no podemos ir a los lugares donde antes nos sentíamos seguros por miedo a que nos roben o quizás nos quiten la vida. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 1 al 7, nos relata parte de la historia. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 7, dice
que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos e hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contentará mi espíritu con los hombres para siempre, porque ciertamente es de carne, pero vivirán 120 años. El versículo 7 dice: por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra los hombres que he criado, desde los hombres hasta la bestia, hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlo hecho. Ahora el Señor aquí nos dice que por multiplicarse la maldad, el amor se enfriará. Es necesario, apreciado hermano y apreciado amigo, que Jesús venga por segunda vez a buscarlo. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 37 y 38, dice: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Vivimos en una época donde la gente está caminando de aquí para allá, donde nadie toma tiempo para caminar con Jesús, donde uno le indica que Jesús viene en camino y la gente ve los acontecimientos, escuchan de terremotos, escuchan del hambre, escuchan de la guerra, y nadie se ha tomado el tiempo de sentarse a meditar y analizar a través de la Sagrada Escritura y darse cuenta que la venida de Jesús está a las puertas, que ya nuestra redención está cerca. Por eso dice que como el tiempo de Noé. Pero cuando el Señor Jesús le dice a Noé que entre al arca, el ángel cierra la puerta y ya no hay oportunidad para nadie. Cuando el Señor Jesús salga del lugar santísimo, ya el ser humano ha decidido su camino. Ya el ser humano ha decidido su destino. Los hombres y mujeres no han cambiado. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4 en adelante, nos habla o nos enseña cosas interesantes. En el libro de Daniel, capítulo 12, el Señor nos habla que la ciencia aumentará, que la ciencia va a avanzar. Y vemos ahora en la historia que los médicos han hecho operaciones que jamás se imaginaron que podían hacer. La ciencia ha aumentado. Se refiere al conocimiento de la palabra de Dios, la verdad acerca de Jesús. La Biblia habla de un poderoso reavivamiento espiritual en estos últimos días. En el libro de Mateo capítulo 24, versículo 14, nos dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. No podemos desaprovechar ninguna de las oportunidades que el Señor nos da para predicar las hermosas verdades del regreso de Cristo Jesús. Apreciado amigo, si durante estos días te has sentido triste, yo te insto a que levantes el rostro. Yo te insto a que mires, porque la esperanza está puesta en Cristo Jesús. La salvación está cerca. La venida de Jesús está a las puertas. No podemos desmayar. Mantente firme. Queda poco tiempo. El fin de la historia de este mundo está por acabarse para comenzar una historia nueva con Cristo Jesús.
La venida de Jesús será una sorpresa, pero una sorpresa para aquellos que no están preparados. Una sorpresa para aquellos que no se dieron cuenta de los acontecimientos que indicaban que Jesús está a las puertas. Una sorpresa para aquellas personas que no quisieron escuchar el mensaje de amonestación. Una sorpresa para aquellas personas que están como si nada en el mundo. Pero para ti y para mí, que un día decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, que un día decidimos amar esta verdad, que un día decidimos amar a Jesús y amar su venida, no puede ser una sorpresa. Lo que está pasando en el mundo no nos puede angustiar, no nos puede dar temor, porque indica, apreciado amigo, que tú y yo pronto iremos a casa con Cristo Jesús, que tú y yo pronto nos veremos cara a cara con nuestro Salvador. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, donde todo ojo lo podrá ver, donde tú, apreciado amigo, tendrás la plena seguridad que si estás descansando en el Señor, serás levantado a la sonar trompeta. Y tú y yo, los que estemos vivos, seremos levantados en las nubes de los cielos para ver y recibir a nuestro Salvador, para recibir la corona de vida eterna, para recibir nuestra vestidura blanca, para recibir el abrazo de bienvenida de nuestro Salvador. No te desanimes, apreciado amigo, no desmayes, mantente firme, porque faltan pocas horas para llegar a casa. Faltan pocas horas para llegar al cielo con nuestro Salvador. ¿Cuántos de ustedes, allí donde están, les gustaría colocarse en pie y decirle: Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero contemplar tu rostro, yo quiero obtener la corona de vida eterna? Ayúdame a permanecer firme y amar tu venida. Que el Señor te bendiga, apreciado hermano. Que Dios te bendiga, apreciado amigo. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y qué maravilloso y alabado sea el nombre de Dios en esta hora, porque tú y yo estaremos en las nubes de los cielos recibiendo a nuestro Salvador. Señor Jesús, gracias por darnos la esperanza. Gracias por amarnos. Y gracias porque hoy nos confirmaste una vez más que tu palabra es cierta y verdadera. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención,
peleas por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder